Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales también. Y los invitamos a que juntos podamos ir en el transcurso de esta lectura. Gálatas, capítulo 2, versículo 11, dice de la manera siguiente: Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Repito otra vez la porción, creo que leí solamente el versículo 14, pero voy a leer el verso 11 en adelante. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Oramos. Señor, te damos las gracias, te bendecimos en esta mañana, Señor, en esta tarde ya casi de domingo, por este tiempo que tú nos das. Es nuestro deseo siempre que hables a nuestras vidas, Señor. Pero también, Padre, en algunos momentos deseamos no solamente que nos hables, sino que nos reprendas, a lo mejor que nos corrijas, Padre, en el camino en el que andamos o de la manera que estamos viviendo, Señor. Ya sea para enderezarnos o simplemente, Señor, para quedarnos atrás. Pero es necesaria tu reprensión, Señor. Por eso no solamente a nosotros como creyentes, Padre, sino a aquellos también que no te conocen, para que vengan a tus pies, Padre amado, y rindan sus vidas a ti. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Guíanos en esta lectura, en esta predicación, Señor, en esta exposición, Señor, y que tu Espíritu Santo nos vaya llevando y que vayamos entendiendo lo que tú quieres para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta hora lleva por título La lealtad a la verdad de Dios. La lealtad a la verdad de Dios. Seguimos con nuestro estudio del libro de Gálatas. Estamos todavía en el capítulo 2. Probablemente la siguiente semana será la última exposición de este capítulo 2 para entrar al capítulo 3. Y queremos terminar todo el libro de Gálatas. Pero la semana pasada vimos cómo Pablo representaba y cómo presentaba el Evangelio revelado a él por gracia. Y de manera general vimos que cómo los judíos querían que los gentiles se convirtieran al judaísmo para después poder recibir la salvación que Jesucristo ofrece o da, ¿verdad? Y era el punto principal ello, o fue el punto principal en este capítulo 1, el versículo 1 hasta el 10, que vimos ese punto. Simple y sencillamente los judaizantes querían que los gentiles se convirtieran para que después se convirtieran al judaísmo, para que después pudieran recibir a Jesucristo, ¿verdad? Y eso era lo que a Pablo lo tenía molesto, era lo que lo tenía quizá irritado, ¿verdad? Y sorprendido de todo eso, ¿verdad? Y por esa razón, o sea, Pablo los reprende, ¿verdad? Y él enfatiza que este mensaje que él había recibido había sido por gracia, ¿verdad? Y eso era en términos generales lo que vimos la semana pasada. Hoy nos encontramos, hermanos, ante una de las porciones más claves de las Escrituras que nos demuestran que en la iglesia primitiva el nivel, la posición, el nombre, la persona, el título está secundario antes que la verdad de Dios. Y de allí es que tomé yo el título, o sea, la lealtad de la verdad de Dios, o la lealtad a la verdad de Dios. Porque
el hombre, o pongámosle de esta manera, los expositores nunca jamás van a ser más que el mensaje que están exponiendo. Ciertamente que cada predicador tiene capacidades diferentes, algunos con unas capacidades grandísimas que son de respetar y son encomiables, ¿verdad? Otros probablemente, hermanos, que cuando uno los escucha no le haya ni pies ni cabeza al mensaje, ¿verdad? Pero de alguna manera están siendo usados y el Señor los tiene allí, ¿verdad? Pero nunca jamás el mensaje va a estar en segundo lugar o el expositor va a estar en primer lugar antes que lo que se expone. Y me estoy refiriendo específicamente a la palabra de Dios o a la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ese era el propósito, o ese va a ser el propósito en este tema de Pablo, como él resalta, ¿verdad?, esa importancia, ¿verdad? Y quitar esa falsedad o esa idolatría que sentían probablemente, ¿verdad?, por los expositores. Y ahorita lo vamos a ver y van a ver por qué les estoy diciendo todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es importante, hermanos. Y cómo todo eso de alguna manera atrae a los que están oyendo o a los oyentes y los desvía de esa verdad, ¿verdad? Y tristemente no es algo que esté fuera de nuestro contexto, es algo que está sucediendo, ¿verdad? Y cuando no hay, hermanos, un conocimiento, o por lo menos no se está dando una instrucción adecuada desde el púlpito, toda la gente que es oidora o todos los miembros que se congregan en ciertas iglesias que no están siendo instruidas o que no son instruidas, prácticamente se van a comer, discúlpenme el término, pero se van a comer todo lo que el pastor les diga. Entonces, de ahí, hermano, la importancia de, por lo menos en mi caso, de poder estudiar el libro de Gálatas y exponerlo, todo el libro completo. Y vamos viendo poco a poco, porque probablemente el hecho de leerlo, el libro de los Gálatas, a la simple vista, no paramos en esos detalles, ¿verdad? Podemos notar a lo mejor cierto disgusto de Pablo, pero a lo mejor no entendemos por qué Pablo estaba enojado de esa manera, o por qué él estaba disgusto de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero cuando ya vamos poco a poco y lo vamos exponiendo, entonces vamos entendiendo las razones fundamentales de lo que Pablo quiere dejarnos a nosotros conocer. Y hoy vamos a ver algo bien importante en cuanto, ¿verdad?, a la lealtad a la verdad de Dios, y exponer también, ¿verdad?, que el mensaje de la palabra de Dios es primero o es primordial o está en primer lugar antes que el expositor, así sea un hombre que haya pasado o que haya tenido los máximos reconocimientos. Nunca jamás la palabra del Señor va a estar en segundo término, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo se va a dedicar en este momento y lo que vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Cómo Pablo reprende a Pedro. Si bien era cierto, y esto lo vamos a ver en algunas porciones, si bien era cierto en cuanto a señorío, en cuanto a experiencia como discípulo de Jesucristo, Pedro le llevaba mucho tiempo en ventaja a Pablo. No en cuanto probablemente al conocimiento que tenía Pablo, ¿verdad? Pero como discípulo, en cuanto a las enseñanzas primarias, directas de Jesucristo, o sea, Pablo no pudo decir yo me senté a los pies de Jesucristo y fui instruido por Jesucristo. Están aquí, hermano. Sino que Pedro sí podía decir claramente, y a lo mejor con el pecho exaltado, él podía decir: yo recibí la instrucción directa de la voz o de las manos o de la misma persona de Jesucristo. Pablo no podía decir eso. Pablo, él lo dijo, lo vimos en el capítulo 1, él lo recibió una revelación de Dios. Pero Pedro, él lo recibió directamente de las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, Pedro le llevaba, de esa manera le llevaba bastante tiempo, bastante experiencia. Si nosotros lo quisiéramos ver como un anciano de la iglesia, ¿verdad? Pedro le llevaba más tiempo a Pablo.
Y eso era de exaltarse, ¿verdad? Eso pudiera haber sido de que a lo mejor allí sí darle los títulos más sublimes a Pedro, porque él estuvo caminando con el mismo maestro. Y pudiera de alguna manera, si lo quieren ver, pudiera a lo mejor ser digno de recibir ciertos títulos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ahorita, eso a Pablo no le importó. Porque incluso pudiéramos nosotros decir, ¿quién fue vamos a decir, el precursor de la primera iglesia? ¿O quién fue el primero que hizo que caminara o que creciera la primera iglesia? Hablando humanamente, no me van a decir el Espíritu Santo, porque sabemos que eso es, y sabemos que Jesucristo, porque Él le entregó su vida, pero, o sea, humanamente hablando, ¿quién fue el primero que empezó a trabajar para que la iglesia creciera? O sea, si nosotros vemos con honestidad, ¿verdad? Pedro tiene muchos atributos en su currículum, si lo vemos de esa manera. Pedro fue un vaso muy utilizado por el Señor en los inicios de la iglesia. Vayan conmigo, vamos a ver una porción solamente, Hechos 2:40. Como la iglesia, sin tener miembros, solamente los que estaban en el aposento alto eran los que estaban allí esperando la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como cuando el Espíritu Santo viene al grupo de los 120 que estaban reunidos, ¿verdad? Crece de manera, ¿cómo les puedo decir? Si quieren utilizamos el término milagroso, por la cantidad de miembros que se agregan a la primera iglesia. Imagínense que si nosotros en esta iglesia, hermanos, en la primera predicación, se hubieran agregado los que se están agregando, los que se van a agregar aquí, hermanos, para este momento ya no cupiéramos aquí. Pero fíjense lo que dice Hechos 2:40. O sea, ya el Espíritu Santo había descendido, ya estaban todos llenos del Espíritu Santo, la gente los había oído hablar en otras lenguas. Pablo expone el primer mensaje, lo que el Señor le llamó: a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desataras en el cielo será desatado, y todo lo que ates en la tierra será atado. O sea, Pedro utilizó por primera vez las llaves. Dice Hechos 2:40, dice, y con muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, no fue un grupo pequeño. Calcúlenle, hermanos, 3,000 personas. ¿Cuánto espacio se necesita para 3,000 personas? Yo creo que ni la propiedad completa aquí cabrían 3,000 personas. O a lo mejor apretados sí cabrían, ¿verdad? Pero sí, o sea, pero para tenerlos como una congregación, no, esta propiedad no nos alcanzaría para 3,000 personas. O sea, y esto es importante porque estamos viendo, o sea, vamos a decirlo así, de qué calibre era Pedro. Tanto así, hermanos, que la sombra de Pedro, por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, sanaba a los enfermos. Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Verso 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, dice, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, tanto así tenía Pedro, digamos, influencia, tanto la gente creía en Pedro, que simplemente decían, si la sombra de Pedro toca a mi enfermo, este va a ser sano. Casi las mismas características de aquella mujer cuando le dijo, cuando pensaba ella en su mente, ¿verdad? Si tan solo tocara el borde del manto del Señor, seré salva, ¿verdad? Y Pedro, o sea, porque estamos viendo estas características, porque ahorita vamos a ver lo que Pablo hace con Pedro, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hermanos, o es de importancia, o fue de importancia para la expansión del Evangelio. Fue muy importante para el crecimiento de la primera iglesia. Significó, hermanos, que
que Pedro, siendo utilizado en las manos del Señor, la iglesia iba creciendo, ¿verdad? Pero esto que estaba sucediendo no importó a Pedro cuando tuvo que reprenderlo a él. Fíjense, si nosotros actuáramos como actúa la gente hoy en la actualidad, ¿verdad? Que no toques al ungido. Es el hombre de Dios. Mira su trayectoria. O cosas así, hermano, cuando se trata de que no se debe de tocar al hombre, pues, porque quizá por lo que haya hecho o por lo que está haciendo, hermano, entonces estamos equivocados. O sea, quiere decir que entonces todo lo que ese hombre o esa mujer diga, ¿nos lo vamos a comer o lo vamos a creer? No. Pablo sabía que Pedro había sido el primero que había predicado a los judíos. Pablo sabía que Pedro tenía, vamos a decirlo, quizá no utilizando el término poder de Dios, ¿verdad? Pero ciertas cualidades que le daban a él, aún hasta poder sanar a los enfermos. Y Pablo sabía todo eso, pero eso no lo detuvo a él cuando tuvo que reprenderlo. Gálatas capítulo 2. Dice verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, en este caso, Pablo no fue y le dijo a Pedro, Pedro, mira, ahí quiero hablar contigo, no sé cómo decírtelo, me da pena. No, dice la escritura, hermano, que fue cara a cara y se le paró al frente. ¿Cuál era el propósito de Pablo parársele cara a cara a Pedro? Decirle que lo que estaba haciendo era malo, que lo que estaba haciendo era incorrecto. Hermano, es que esto está pasando en la actualidad y eso es lo que pasa en muchas iglesias y la gente no se da cuenta. ¿Y saben por qué? Porque hay una ignorancia grandísima de la palabra del Señor. Y no quieren aprender, y quizás no tanto porque no quieren aprender, sino porque no se les enseña. En este caso Pablo sabía que Pedro estaba actuando mal y él sabía también quién era Pedro, pero no lo limitó eso a Pablo. ¿Qué era lo que estaba diciéndole Pablo a Pedro directamente, hermano, con esto que se le para a él? Vean conmigo el versículo 14 de Gálatas 2. Se le para frente a frente y le dice a Pedro en el versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pero el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué era lo que le estaba diciendo Pablo a Pedro en este momento? Especulemos sí, intentemos especular lo que Pablo le está diciendo con estas palabras del versículo 14 a Pedro. ¿Qué le está diciendo? Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué haces cosas tú? Obligas a los otros, mejor dicho, a hacer cosas que tú no estás haciendo. ¿Qué le está diciendo, hermano? Prácticamente le está diciendo, no seas hipócrita, Pedro. O sea, no seas falso, no seas mentiroso, no estés obligando a que la gente haga algo que tú no estás haciendo. Exactamente, o sea, no puedes tú andar caminando digamos, en doble camino, porque en realidad ni siquiera había doble camino, sino que ellos se lo estaban inventando. Y ese era el punto de Pablo. O sea, indirectamente él le está diciendo hipócrita.
El que Pedro haya sido, hermano, el cercano de Jesucristo, el que Pedro haya caminado con el Señor, el que Pedro haya sido el hombre que Dios le dijo, ven conmigo y camina sobre el mar. O sea, en pocas palabras, todas las cualidades que Pedro haya tenido, a Pablo no le importó para actuar en contra de la mentira, para actuar en contra de lo que no es correcto. Y este es el caso, hermanos, como les digo, de muchas iglesias que no, o de hermanos probablemente, que no se atreven, ¿verdad?, a reprender al que está allá enfrente, porque es el ungido, porque es el siervo, porque es el, ¿qué les puedo decir? No sé, otros títulos que se han inventado. Miren que los títulos en realidad no hacen al hombre. Si nosotros fuéramos a las Escrituras exclusivamente para buscar cuál es el título que debe de llevar el hombre que está al frente de la congregación, la Escritura habla para nosotros, ¿verdad?, es el de pastor solamente. Y dependiendo el desempeño de él, pudiera ser a lo mejor un evangelista también, o un apóstol en el sentido de que es enviado a abrir nuevas obras, no en el sentido que se lo dan y se lo inventan ahora, ¿verdad? Pero ahora hay títulos que se ponen el hombre en la congregación, ¿verdad? Y que aún lo hace más exaltado su nombre que en realidad que lo que está haciendo. Como reformador. Reverendo, pues es un título que se conoce quizá en la sociedad, ¿verdad? Para poder entender de que el hombre es un hombre que está dedicado a la iglesia. Quizá eso no es tanto, pero cuando ya se le habla al hombre reverendo y se le restriega las R's, ¿verdad? Entonces allí sí. Pero es que este no es el caso. No es el caso en realidad en lo que está pasando. Por eso que les digo que este es uno de los versículos más claros que nos demuestra, hermanos, que la iglesia primitiva, el título o la posición o el nivel que tenía cada persona no era importante. O era importante, pero no pasaba el nivel de la verdad de Dios. El ser leales a la palabra del Señor. Lo que importaba en aquellos días, hermano, era ser fiel a la verdad de Dios. ¿Quién se recuerda lo que pasó cuando azotaron a Juan y a Pedro? ¿Quién se recuerda lo que pasó cuando salieron y les dijeron a ellos, no hablen en ese nombre más? ¿Quién se recuerda lo que dijeron ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ¿por qué? Porque la lealtad a Dios era primero. No podemos nosotros, hermanos, dejar de decir lo que está en las Escrituras porque el hombre de Dios quiere que le den el título. ¿Me entienden? ¿A Pedro y a Juan le importaba más que le dijeran los ungidos? ¿Qué le importaba más a ellos? Que conocieran a Jesucristo. ¿Qué leímos la semana pasada? Que se sentían gozosos de haber sido ofendidos o golpeados por el nombre de Jesús. Eso era lo que importaba. Ahora no. Ahora los hombres quieren que los traigan en carro. ¿Cuál ofensa? ¿Cuál martirio? Quieren que les pongan la alfombra roja. Quieren hoteles de 5 estrellas. Quieren sueldos exagerados para poder exponer un mensaje del evangelio. Eso es lo que pasa, hermanos, en las congregaciones. Pero el problema mayor es no tanto lo que hacen esos lobos rapaces, porque ellos están dedicados a hacer eso. Y quieren sacarle a la gente lo más que puedan. Pero el problema es que nadie se atreve a decirles nada. Cuando alguien se atreve a decirles algo, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? Aquel que se atreva o aquella que se atreva a decirle a ese hombre que está equivocado, lo sacan de la congregación, lo expulsan. Y se atreven a decir que porque son los ungidos intocables, no puede nadie levantarles, vamos a decir, la voz.
Y no es así, hermano. Pablo tenía, si nosotros lo ponemos en el contexto, ¿verdad? Pablo podía haber dicho, no, pero es que Pedro caminó en el mar, o sea, Pedro estuvo con el Señor. Pedro estuvo cuando el Señor se transformó, o cuando sus vestiduras se transformaron. Pedro estuvo cuando el Señor dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, si hubiéramos visto de esta manera, Pablo hubiera dicho, no, pues es que este Pedro yo no le puedo alzar la voz porque tiene la capacidad. O sea, Pedro tiene lo que yo no tengo. Pedro es más, voy a hacerle una reverencia a Pedro. Eso dijo Pablo. A Pablo no le importó. Él le dijo, estás mal, eres un hipócrita, eres mentiroso. Porque lo que importaba en la iglesia primitiva o en la primera iglesia era serle fiel a Dios. ¿A cuánto nos importa serle fiel a Dios? Miren, si dicen amén y les hago preguntas, van a ver que no estamos en este síntoma, en el mismo sintonía con ellos. Porque nosotros decimos que sí, porque nosotros no tenemos persecución. Decimos amén porque no tenemos problemas. Decimos que sí porque no hay, hermano, alguien que nos esté apoyando. Pero en la primera decisión que debemos de tomar, quebramos. Y ahora, ¿somos leales a la palabra de Dios? ¿Somos leales a la verdad de Dios? ¿Somos leales a Dios como debe de ser? Cada uno lo sabe en realidad. Pero en este caso, como iglesia, lo que se estaba viendo es que no importaba el título de la persona, sino importaba serle fiel a Dios. Cuando a Pablo y lo quisieron adorar, él dijo, no, a mí no me adoren. Yo soy hombre igual que ustedes. Cuando Juan se tiró y se postró frente al ángel, el ángel le dijo, no, yo soy consiervo igual que tú. ¿Por qué? Porque lo que importaba era serle fiel a Dios. Hermano, si alguien viene y nos presenta cierta reverencia, honestamente uno como hombre, le gusta a uno que le halaguen. Si dicen, oh, hiciste un buen trabajo hoy, y te dan un halago personal, al hombre le gusta que lo halaguen. Y no me digan que no. Le gusta porque le gusta. Porque el hombre es así, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, las cosas son diferentes. Aquí se trata de que el exaltado siempre sea Jesucristo. Fíjense, o sea, Pablo no solamente reprende a Pedro, ¿verdad? Sino que él, sus discípulos, los instruye de esa misma manera. Vamos a ver lo que enseñó a Tito y a Timoteo. O sea, porque Pablo no solamente se atrevió a hacerlo con Pedro, sino que a sus discípulos los instruyó de esa misma manera. Capítulo 1 del libro de Tito, verso 10. Pablo enseña a Tito con el fin de que él también sea leal a la verdad de Dios. Tito 1:10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión. Y miren, aquí aparecen otra vez estos mismos, a los cuales es preciso tapar la boca, dice, que trastornan casas enteras, o sea, familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice, fíjate lo que dice Pablo, por tanto, repréndeles duramente. ¿Están leyendo? Repréndeles duramente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. O sea, una represión dura, una exhortación dura, te hace voltear a ver en dónde estás parado. Si tú dices,
Bueno, ahí llévatela, hay más o menos, pues no está tan bien, pero ahí llévatela. Eso no hace reflexionar a la persona. Cuando tú le dices a la persona, estás mal en eso. Miren, creo que todos a lo mejor de alguna manera lo han oído o lo han visto. Cuando alguien se acerca y te dice, mira, es malo, hablando vamos a decir en términos religiosos, ¿verdad? ¿Es malo que yo use esto? Porque la persona sabe que es malo, pero quiere oír que alguien le diga que no es malo para que lo use. Pero ella o él sabe que no es correcto. En este caso, cuando Pablo le está diciendo a Tito, ¿verdad? Repréndelos duramente. ¿Por qué? Para que se regresen a la fe sana, digamos. Para que entiendan que están equivocados. Para que sean sanos de la fe. En ellos, como hombres. Para que sigan creyendo que tú eres el hombre de Dios. ¿Sanos en la fe de qué manera entonces? En la fe en Jesucristo. Este es el punto. O sea, Pablo lo está reprendiendo, está enojado, está molesto. Todo el libro de Gálatas lo vamos a ver así. ¿Por qué? Porque se están desviando de la verdad de Jesucristo. Este es el punto. Entonces, cuando le dice a Tito, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe, es porque fíjense lo que dice el verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. O sea, Pablo instruye a sus hombres o a sus discípulos de la misma manera que él quería que representaran el evangelio y que le fueran leales a Dios, para que cuando viniera la prueba dura, hermano, ellos pudieran resistirla con orgullo y si fueran dignos, quizá, a lo mejor hasta de ser muertos por el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que le dijo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 5, verso 19. Dice, vamos a leer 2 versículos solamente. 1 Timoteo 5, 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Si podemos poner este versículo en el contexto de Pablo y Pedro, Pedro era un anciano de la iglesia. Pedro era una columna de la iglesia. Y dice Pablo a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación. O sea, que alguien venga y diga, mire, este hombre hizo esto, lo agarramos contra un anciano no admitas ninguna acusación si no vienen 2 o 3 testigos apoyando esa acusación. Y a los que persistan en pecar, dice, repréndelos. Otra vez la misma palabra, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Para qué? Aquí podemos acomodar, si ustedes gustan, ¿verdad? El contexto con Timoteo, con Tito, para que sean sanos en la fe. Para que los demás también sean sanos en la fe. Es que esto es fundamental en la iglesia. Muchos de nosotros a lo mejor, y me voy a incluir, por la ignorancia o por falta de conocer las escrituras o por falta de poder adentrarnos bien en el conocimiento de la palabra, nos dejamos llevar por lo que dicen los hombres, porque uno cree que es el pastor, porque uno piensa que nunca lo van a llevar a uno por mal camino, ¿verdad? Y uno confía, vamos a decirlo así, ciegamente en estos hombres o en estas personas. Pero llega un momento, hermanos y amigos, que cuando ya la palabra o tienes el conocimiento suficiente y tú ya estás viendo que eso está equivocado o que está erróneo, tenemos que actuar. No podemos seguir, hermano, yendo que todos van para el abismo y ahí va uno también. No podemos, hermanos, dejar de que si todos están perdiendo y aquel quiere que yo me vaya a perder también, no podemos nosotros ir en ese camino cuando ya tenemos el conocimiento.
¿Me entienden? Cuando ya sabes la verdad, cuando ya se te ha explicado una y otra y otra y otra vez, y ahora si tú quieres irte por allí, es porque tú quieres ser eso. Ya no hay otra. O sea, Pablo sabía, hermano, que era mejor serle leal a Dios que serle leal a los hombres. Porque uno puede serle leal a los hombres, sí puede uno serlo, cuando estos hombres siempre estén siendo leales a Dios. Pero si el hombre se está desviando, ya no. Dice Proverbios 29:25, dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Llega un momento, hermano, donde uno tiene que tomar una decisión. O le teme a Dios o le teme al hombre. O le es fiel a Dios o le es fiel al hombre. Y Pablo aquí en esta porción que vimos, o sea, claramente nos está enseñando de que aunque Pedro tenía ciertas, características que lo ponían como en primer lugar, como anciano, eso no le importó a Pablo para poderlo reprender y decirle, hipócrita, estás equivocado, estás fallando. ¿Saben por qué? ¿Por qué pasa? O más bien, ¿por qué Pablo actuó de esta manera? Porque miren, tristemente, cuando suceden las cosas así, muchos son arrastrados. Y creyentes. Vamos a leer Gálatas capítulo 2. Cuando la verdad es adulterada, cuando es falsificada la verdad de Dios, siempre va a haber consecuencias. Y no solamente para los que las practican o se las inventan, sino para los que las escuchan también. Gálatas capítulo 2, el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, escuchen, en su simulación, o sea, él sabía que estaba equivocado. En su simulación, ¿entienden esa palabra? Simulación. Simulación, en su fingimiento, en su falsedad, en su hipocresía, en su mentira, dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, escuchen, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé no era cualquier hombrecito que acababa de llegar a la iglesia. Bernabé también empezó a creer que los gentiles tenían que seguir las prácticas de la ley para que después recibieran la salvación. O sea, se van a arrastrar aún hasta creyentes. El punto aquí, hermanos y amigos, y casi finalizo, el punto es que nosotros somos responsables probablemente de muchos o que vienen al Señor o que somos tropiezo para ellos. Porque Pedro estaba falsificando, digamos, su identidad. Actuaba, o como dice aquí el versículo 3, estaba simulando lo que no era en realidad. Y con esa falsedad estaba convenciendo. ¿Saben por qué? Porque tenía influencia Pedro. Y los hombres de Dios que se creen los superungidos, ¿verdad? Se aprovechan de la ignorancia. Miren, y muchos porque creen que el pastor no se equivoca, le creen todo. Y ciertamente todos los pastores, todos sin excepción, nos equivocamos. Nos equivocamos en la apreciación quizá, ¿verdad? Pero en lo que nunca nos vamos a equivocar es cuando el evangelio de Jesucristo es expuesto, tal y como es. Entonces, estos hombres eran arrastrados, ¿por qué? Porque había falsedad en los líderes religiosos. Había falsedad en el título del hombre. Y eso es lo que Pablo no miraba. Más bien, era lo que Pablo miraba y que no le importaba. Pedro, ser la columna de la iglesia, era un mentiroso. Y lo exhortó, lo reprendió fuerte. Fíjense que cuando pasa eso,
No solamente uno y otro, sino son muchos los que son arrastrados. Y más si tienen cierto poder. Hay un caso que quiero que leamos en Hechos capítulo 13. De un tal Bar Jesús. No sé cuántos se recuerdan de él. Pero vamos a leerlo. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Del libro de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y escuchen, y allí estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo y Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjense, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, las manos del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. El punto es que en este caso, Bar Jesús se oponía a la verdad de Dios. Y es que siempre, hermanos, van a ver los opositores a la verdad. O pueden ser de la misma congregación o pueden ser de afuera. Pero el punto aquí, hermanos, es que se le estaba oponiendo a un personaje importante. Y este hombre, el procónsul Sergio Paulo, él deseaba oír la palabra de Dios. Él deseaba oír el mensaje de Dios. Pero se oponía. Hermano, y es que en esos casos aquí no hay de otra salida. O le somos fieles a Dios o le somos fieles al hombre. Y allí es a donde se va a diferenciar, ¿verdad? Cuando tú eres leal. Y si tú eres leal a Dios, lo que va a hacer Dios es respaldar tu fidelidad. No va a haber hombre o mujer que se atraviese en tu camino cuando tú le eres fiel a Dios. Por eso es que Pablo dice en el versículo 14 de Gálatas 2, cuando vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si nosotros no podemos hacer, y con esto voy a finalizar, si nosotros no podemos hacer que la gente venga al Evangelio por predicar el Evangelio correctamente, no seamos piedras de tropiezo para nadie entonces. Si nosotros no podemos hacer que lleguen por su propia voluntad, entonces dejemos que otros lo hagan, pero no inventemos. No hagamos que esta gente tropiece o que los hermanos tropiecen por nuestra culpa. Los títulos jamás en el tiempo de la primera iglesia fueron tan importantes que el mensaje. Y eso debería de ser actualmente ahora también. Que jamás la palabra del Señor sea en segundo lugar más que el hombre que supuestamente está preparado. ¿Verdad? Y aquí vamos a parar porque la segunda parte de esta narración es con la que vamos a finalizar, ¿verdad? Pero sí quiero dejar marcado o en claro y remarcar, mejor dicho, ¿verdad? Si tenemos que tomar una decisión a quién serle leal, hay dos opciones y esa la vas a decidir tú. O le eres leal a Dios o le eres leal a los hombres. Y allí en esa decisión tú vas a ver qué pesa más para ti. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos.
Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde por este tiempo, Señor, que nos das de tu palabra. Ciertamente, Padre, hay hombres que son elocuentes en la exposición del Evangelio. Ciertamente hay hombres, Padre, que son respaldados por ti, que no lo podemos negar. Pero también hay hombres, Padre, que son engañadores y son falsos, Dios. Pero tanto uno como sea elocuente y que sea respaldado por ti, como el otro, Señor, son hombres. Aquí es donde tenemos que tomar una decisión. Si te seguimos a ti o seguimos a los hombres, Dios. Pablo no le importó. Él quiso serte leal a ti. Toda la vida fue leal a ti, Señor. Hasta la muerte, hasta entregar su vida, Él te fue leal. Y eso es lo que queremos nosotros enseñar en esta casa, Señor. A que te sean leales a ti. Que no miren al que está enfrente, sino que miren, Señor, que tú estás al frente. Que te amen a ti, que te aprecien a ti, Señor. Que quieran vivir contigo, que quieran mantener una relación más estrecha contigo, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro propósito. Pero probablemente haya más de algunos que no tienen ni relación con el hombre, ni relación contigo, Señor. Pero que han oído hoy el mensaje, Señor, y quieren comenzar una nueva vida. Si ese es tu caso, quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. Y dile, Señor Jesús, yo en esta hora he escuchado tu palabra. He caminado en el mundo alejado de ti, Señor, y a lo mejor sí he sido idólatra de los hombres, Señor, y me he desviado de esa manera. Pero ahora, Dios, te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero serte fiel a ti, quiero ser leal a ti. Reconozco mi falta, reconozco que soy pecador o pecadora y que no puedo hacer nada para salvarme yo mismo, Señor. Por eso guíame, Padre, guíame con tu verdad. Quiero ser fiel cada día, quiero ser leal a ti cada día. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.